Muy buenas, lifters. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me alegro que estáis aquí. Si estáis en esta clase, donde vamos a hablar de fuerza, más específico de cómo sacar un pico de forma mediante una fase de volumen y picking, es porque te ha gustado el curso, te han gustado las clases anteriores y las has visto productivas. Te están sirviendo, entonces me alegro y enhorabuena por estar aquí, porque estás avanzando. Pues chicos, la clase que tenemos hoy entre manos, fácil. Es simplemente sobre cómo crear un pico de forma. Es algo parecido, tiene alguna similitud en cuanto a hacer una fase de fuerza y después una fase de hipertrofia y posterior una fase de fuerza y algunas diferencias. ¿Vale? Vamos a hablar un poco cómo crear ese pico de forma. Vale, pues para crear ese pico de forma, una vez que hemos entrado en contexto, bueno, antes de nada, como siempre, quiero recordaros, mi forma de transmitir, mi forma de dar las clases es un poco diferente a las típicas de los profesores de facultad. Me gusta educar mediante las emociones, me gusta que haya altibajos de más energía y menos para que el aprendizaje te lo lleve ya intrínseco. Entonces, te voy a decir que levantes la mano, que choques la cámara, bien, para que siempre haya picos, altibajos de energía, para que ese aprendizaje de verdad te lo lleve. ¿Sí? Vale, pues dicho esto, comenzamos. Fase de volumen y fase de picking. Fase de volumen. Una explicación muy rápida. ¿Qué hacemos? Acumulamos mucho volumen, vamos subiendo mucho volumen para después meter bajo volumen y crear ese pico de forma, ¿vale? ¿Cómo sería un pico de forma en cuanto a volumen e intensidad? Vale, esto sería el volumen de entrenamiento, o sea, número de series y repeticiones. Y esto es, se ve aquí, la intensidad. Bien, ¿qué sería con el volumen y la intensidad? El volumen, primero, se hace un pico de volumen y luego se baja y la intensidad se mantiene estable y después sube. Si veis, el volumen primero pasa de más bajo a muy alto, al ver que la intensidad se mantiene. Y no me quedo muy recto, pero aquí con los puntos lo vemos, cuando el volumen empieza a bajar, la intensidad sube. Hay formas de hacerlo, pero prácticamente esto es un pico de forma. Así se haría. Se mete primero mucho volumen con una intensidad que mantenemos y a medida que después bajamos el volumen, número de series y repeticiones, va aumentando la intensidad. Con la intensidad me refiero a los kilos en la barra. ¿Vale? Hay consideraciones especiales, hay muchas formas específicas de hacerlo, pero a grosso modo esto es un pico de volumen. Fase de volumen y de picking. Esto se entiende. Esta fase se entiende como volumen y esta fase es el picking. Tema del tapering, picking y tapering, hay mucha controversia. El picking es buscar ese pico de forma. El picking es cuando empieza a bajar el volumen, que aumenta la intensidad, y el tapering es la descarga que haces para sacar tu mayor rendimiento posible. Porque después del picking, obviamente, ha acumulado fatiga, aunque haya reduciendo la carga de el volumen de entrenamiento, pero esa fatiga lleva, y a lo mejor el tapering, dependiendo de la persona, dependiendo del nivel, pues va a durar desde un día o dos hasta una semana o 2 semanas, dependiendo de cada persona. Cuanto más avanzado sea, más peses, más tiempo va a tener que durar el tapering, que no es más que una descarga antes de la toma de marca. Y también cuanto más hayas sobrecargado esta fase, cuanto menos hayas sobrecargado esta fase, cuanto menos peses y cuanto menos tiempo lleves entrenando, obviamente el tapering y esa descarga va a tener que ser mucho más pequeña. ¿Vale? Pues chicos, vamos a meternos en la fase de volumen. ¿Cómo empezar? Muy fácil, va a ser muy básico sobre cómo empezar a hacerlo. Ya os digo, este curso es para fuerza global. Buscamos tanto mezclar powerlifting como calistenia lastrada y no quiero sobrecargarte de información. O sea, lo único que quiero es que mejores en ambos. Y para mejorar en ambos no es necesario hacer un pico de forma de este tipo cada 3-4 meses. Obviamente, a lo mejor una vez al año, cada 2 años, o como mucho 2 veces al año, puedes hacerlo. Si te gusta competir, para crecer, perfecto, pero no es obligatorio. Esto es aparte, si tienes dudas, ya me puedes preguntar. Como siempre, te dejo el Instagram, te lo dejaré también en comentarios.
puedes preguntar las dudas que tengas, pero no me quiero meter muy a fondo con esto, porque el objetivo es crecer simplemente, mejorar, tanto en powerlifting como en fuerza en calistenia. Entonces, debido a esto, no voy a adentrarme mucho en cómo hacer un pico de forma, porque prácticamente estamos haciendo pequeños picos de forma con fases de hipertrofia y de fuerza, y esto está trabajando. Esto es específico para sacar tu máximo rendimiento pues, en una competición de powerlifting o en una competición de streetlifting, ¿vale? Vale, pues borramos esos gritos. Bueno, chicos, ¿esto claro? ¿Bien? ¿Sí? Pues venga, sacamos la cámara y seguimos. Fase de volumen. Vale. Aquí yo lo he probado a hacer de varias formas. ¿Sabes que tenemos? 6 grandes, aunque yo llamo los 8 grandes porque aparte de los 6 patrones de movimiento, tenemos también dentro del mismo patrón, dentro de los patrones verticales, hay 2 en cada sentido, tanto dominadas como muscle up y press de hombro y fondo, ¿vale? Pero cuando voy a hacer una fase de volumen, aunque tengo que tocar obviamente todos los patrones de movimiento, importante no te dejes ninguno atrás. ¿Qué pasa? Que unos patrones vamos a darle más énfasis, como ya explicamos en la fase de hipertrofia, y a otros menos, porque nos interesa sacar el pico de forma en 3 o en 4 en caso de lo que sería street lifting. Yo he probado a combinar una mezcla de powerlifting y street lifting, un pico de forma a la misma vez, y te soy sincero, para sacar ese pico de forma en todos los movimientos no es tan efectivo. Lo primero que la toma de marcas cuando la haces acaba frito, pero frito, frito, frito. Porque si empiezas con primero la sentadilla, luego la banca, luego el peso muerto, luego te vas a más en las dominadas, luego te vas a los fondos, cuando llegas a los fondos ya no eres persona. ¿Vale? Entonces, también que quiero que lo sepáis. La idea es, si te presento uno, y aparte competición ahora mismo de este tipo, no hay. Si en un futuro hay, me gustaría sacarla y esto lo dejo por ahí, pues ya lo vemos. Pero a día de hoy, eso sería ineficiente, ¿vale? Porque si tú vas a una competición de powerlifting, el ambiente que hay te va a ayudar a mejorar en esos 3 básicos. Y justo ese día, a no ser que por la tarde vayas a un gimnasio o en tu casa y tomes las otras 2 marcas, la otra no va a ser posible hacer las 5 de golpe, ¿vale? Todos los ejercicios de golpe. Eso quiero que lo tengáis claro. La sentadilla se comparte entre los dos. La sentadilla forma parte tanto del powerlifting como del street lifting. Entonces, lo recomendable sería centrarnos en un ejercicio, ¿bien? O en un powerlifting o en street lifting, lo otro es mantenerlo y cuando lleguemos al picking, enfocarnos igual más en unos que en otros, aunque mantengamos siempre lo que es la parte de el trabajo de fuerza, el trabajo a más alta intensidad, de los movimientos que no vamos a hacer toma de marca, ¿vale? Lo que sí se puede hacer después de un volumen y un picking, por ejemplo, de powerlifting, después sigue metiendo volumen y picking mientras hace una descarga de los movimientos de powerlifting, mete otro pico de forma de street lifting. La sentadilla es la que va a tener que llevar a cabo tanto en powerlifting como street lifting. En ese caso, tendrías que meter menos, tendrías que darle menos caña, menos énfasis a la sentadilla en todas estas fases para que aguantes más tiempo. Claro, recuerda que cuerpo solo tenemos uno y cuanto más avanzado sea, más te va a costar. Mi experiencia personal, yo he hecho una toma de marca de todo en general, simplemente para demostrar que se puede hacer, si es verdad que se puede hacer, que se puede mejorar. Yo mejoro a peso relativo porque bajé categoría, pero puede mejorar en todo a peso relativo. Eso es verdad, se puede mejorar en todos, pero mucho menos que si te centras en 3. Entonces, quiero que lo tengas en cuenta. ¿Que se puede hacer? Sí, pero dependiendo de tus circunstancias. Que si tú quieres mejorar solo, quieres presentarte a una competición de powerlifting, porque quieres hacer un pico de forma de los movimientos de powerlifting, mejorar en una fase de, por ejemplo, 4 meses esos movimientos, mantener los otros y después, 4 meses después, presentarte a una competición de street lifting para darle más énfasis a los movimientos de street lifting mientras mantienes las marcas que has hecho aquí de powerlifting y a lo largo del año, después de 8 meses, ser más fuerte de forma global, obviamente tendrás que hacer eso. Como ya explicamos en la fase de hipertrofia y fuerza,
Obviamente, en todo a la vez, llega un punto que no puedes mejorar. Cuando llegue ese punto, pues sí que puedes perfectamente en el mismo año meter primero una competición de street lifting, de powerlifting y luego una competición de street lifting. Porque está claro que no se puede mejorar todo a la vez o va a ir muy lento. Te tienes que enfocar en unos movimientos mientras que los otros los mantienes. ¿Claro esto? Pues, fase de volumen, ya he dicho que no tocaría, no les daría énfasis para nada a los 8 grandes. De hecho, en mi caso, yo no le di énfasis a los 8 grandes, tuve más énfasis en unos movimientos que en otros, tuve más énfasis sobre todo en los movimientos de tren superior, porque son los que más me costaban, y se vio reflejado obviamente en la toma de marca, que la banca a peso relativo explotó, la dominada marca personal, en los fondos marca personal histórica, y sentadilla la mantuve bastante bien, a peso relativo la mejoré muchísimo y el peso muerto incluso mantuve. El peso muerto no mejoré tanto porque no fue tanto énfasis en el peso muerto, fue más énfasis en el torso. Sentadilla mantuve porque sentadilla mejoré a peso relativo bastante, porque sentadilla es que mi especialidad, prácticamente casi sin entrenarla mejoro. Entonces, eso por ahí. Pero que aunque sea toma de marca conjunta, le di más énfasis en unos movimientos que a otros. Entonces aquí tienes dos opciones. Hacerla tipo power o hacerla tipo street lifting. Si la haces tipo powerlifting, ¿en qué movimiento nos vamos a centrar? Obviamente nos vamos a centrar en los empujes horizontales, bancar. Nos vamos a centrar en predominante de rodilla, sentadilla. Nos vamos a centrar en predominante de cadera, peso muerto. El resto simplemente los mantenemos, los otros movimientos. Fácil. Nos centramos en esto y el resto de movimientos, en el volumen que tenemos que meter de base, lo vamos manteniendo. En street lifting, pues nos centraríamos en las tracciones verticales, que aquí entran el muscle up y la dominada. Nos centramos en los empujes verticales, fondos. ¿Claro hasta aquí? ¿Bien? Vale, chocamos cámara y seguimos. Y el último que nos centramos en street lifting sería en predominante de rodilla, sentadilla. El resto de movimientos, si veis, aquí nos enfocamos en tres patrones, tanto en uno como en otro. Aquí el patrón, que sí, los trabajamos todos, horizontales, horizontales. El que saldría más perjudicado serían las tracciones horizontales, que nunca se pueden olvidar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te olvidas de tracciones horizontales, al final te va a provocar un redondeamiento de hombros, entre otras cosas, aparte de pérdida de rendimiento, de bloqueo, de estancamiento, que no van a ser nada productivos, ni nada eficientes, ni nada por el estilo. O sea que también hay que darle énfasis en determinados casos, en un determinado tiempo largo del año, a las tracciones horizontales. Te lo digo por experiencia, porque yo ya he cometido ese error y ahora estoy estancado gracias a no trabajar eso. Pero tampoco pasa nada, lo he visto y gracias a que he visto ese error y que no quiero que tú lo cometas, te estoy explicando esto. Pues chicos, ya sabéis cómo enfocarla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil, se ve aquí, puedo escribir en la pizarra. Empezamos en todos los patrones, empezamos entre 5 y 7 series, ¿verdad? Vale. Pues como empezamos entre 5 y 7 series, como si fuera una fase de hipertrofia, pues todo el movimiento empezamos con 5 y 7 series. La semana 1 es muy básica, es muy fácil. La semana 2, obviamente, aumentamos series. ¿Dónde aumentamos las series? Obviamente en los patrones que vamos a enfocarnos. El resto los mantenemos, lo dejamos entre 5 y 7. Por ejemplo, 6 o 5, lo que decida. Semana 3, seguimos aumentándole a estos patrones. Y el resto simplemente lo mantenemos. ¿Hay que aumentarle a todos? Depende. Cuanto más nivel tenga, más específico va a tener que ser. O sea, que puede llegar un punto en el que tengas que centrarte solo en predominante de rodillas y en empuje, en sentadilla y en banca, solo, por ejemplo. O en peso muerto y en banca, o solo en peso muerto.
Por ejemplo, o llegará el punto en el que te tengas que centrar solo en fondo y en muscle up, por ejemplo, o en fondo y sentadilla. ¿Claro? Recuerda, el cuerpo solo tenemos uno y no podemos enfocarnos en todo a la vez. Lo normal es que aquí te puedas enfocar en uno de pierna, la sentadilla, y en uno de los tres movimientos mínimo, y aquí te puedes enfocar en uno de estos dos y en la banca. Es lo normal, pero a medida que aumente el nivel, ten en cuenta que el cuerpo pues necesita más descanso porque los desgastan más en los entrenamientos. Entonces esto lo haríamos tanto en powerlifting como en street lifting. ¿Cuánto tiempo dura la fase de volumen? Pues mira, una fase de volumen, tal y como hablamos en la fase de hipertrofia, menos de 4 semanas, es tontería. En la fase de hipertrofia, pues sí que dijimos que podía ser de 3 semanas, en mi caso, pero porque unía varias fases de hipertrofia, ¿vale? La relación que teníamos. Recuerda, relación 3-1. Aquí la relación no es de ese tipo, la relación suele ser de 1-1 o de 2-1, porque el volumen, más de 8 semanas de volumen, lo vería demasiado, porque eso es para gente muy avanzada, ¿vale? Un volumen de 4 semanas, para empezar tienes, porque simplemente quieres adaptarte a este movimiento. Es como una fase de hipertrofia, pero un poco más específica para sacar tu pico de forma. Entonces, yo aquí te diría que prácticamente entre 4 y 8 semanas la duración, ¿vale? Entre 4 y 8 semanas. Más bien 4. Y después tenemos el picking. El picking, la duración del picking va a ser muy parecida, entre 4 y 8 semanas. Esto, tenerlo claro. ¿Qué pasa? Que cuanto más avanzado sea, más va a tener que durar el picking. Igual que explicamos en la fase de fuerza, porque te va a tener que meter descarga y demás. Y cuanto más principiante sea, más corta puede ser la fase de picking. Yo en mi caso, con un picking de 3 semanas, voy de sobra, no me hace falta más. Porque aunque soy intermedio, pero como mi peso es bajo, ahora mismo estoy en 67 kilos, apenas llego, pues no me hace falta recuperar mucho. Porque los pesos que muevo, aunque para mi peso considero que, bueno, son moderados, relativamente moderados, pero absolutos, no son unos pesos muy altos. No es lo mismo hacer un pico de forma para levantar 350 de peso muerto que para levantar 180 o 200. Al final, la materia de la que está formada el cuerpo de esa persona es la misma que de la materia que está formada de mi cuerpo, básicamente. Aunque sea más grande, tenga más musculatura y demás, pero tiene que regenerarse y se regenera de la misma forma. Entonces, esa persona va a tener mucho más desgaste que voy a tener yo, ¿vale? Entonces, esto que lo tengáis claro. El volumen, 4-8 semanas, ya sabemos cómo tenemos que actuar. Lo que sí es importante en los ejercicios donde queremos sacar el pico de forma, por ejemplo, en estos ejercicios, ya no el patrón de movimiento, los ejercicios. Se trabaja entre 4 y 6 repeticiones, ¿vale? Entre 4 y 6 reps. Esto es para los ejercicios que queremos sacar el máximo partido. ¿Qué pasa? Que obviamente el RIR que vamos a tener pues va a ser un poquito más amplio. Va a ser un RIR de entre 3 5 repeticiones. ¿Por qué? Porque aquí vamos a acumular más trabajo mediante series. Aquí la carga no va mediante repeticiones. Porque también, obviamente, queremos un pico de forma, queremos que el sistema nervioso trabaje, y si llevamos la serie al fallo, vamos a tener menos estímulo nervioso. Por ejemplo, si en vez de hacer un 5x5 con la misma carga, hacemos un 2x8 con esa misma carga, un ejemplo, pues obviamente a nivel muscular va a trabajar más, pero a nivel nervioso va a acumular menos repeticiones. Y esa acumulación de menos repeticiones va a hacer que se desarrolle después en un pico de forma más pequeño. Entonces, repeticiones en el volumen entre 4 y 6. Se puede subir hasta 8, pero para una persona normal, 4 o 6 repeticiones. Para los ejercicios que queremos darle más énfasis. Obviamente, la carga que vamos a usar aquí son cargas de hipertrofia, ¿vale? No son cargas para nada de fuerza. Aunque no sepas muy bien por dónde anda tu RM, calcula precisamente la última RM que tuviste de estos movimientos y la carga del 80%, 85 como mucho, máximo, ¿vale? Me acercaría más al 80%.
y lo mínimo que tienes que trabajar es el 60%. ¿Vale? Otra cosa, tema de implementos. Normalmente, cuando se hace una fase de volumen, tanto el volumen como el picking se hace tanto con cinturón como con rodilleras, lo que vaya a usar. Sí que puede ser que empiece en el volumen, pues en todos estos implementos, y poco a poco lo vaya metiendo. Depende de lo que dure esta fase. Claro, si dura 4 semanas, pues tienes que meterlo del principio, y si dura 8 semanas, puedes ir metiéndolo poco a poco. Depende de cada persona. Pero la idea es que cuando se acabe el volumen, el movimiento tiene que ser tal cual, mínimo la última semana, como tal y como vamos a competir. Ya no me refiero en cuanto a apertura de piernas, en cuanto... Eso obvio, desde que empecemos tiene que ser así. Me refiero en cuanto a implementos. Implemento me refiero a rodillera, muñequera, cinturón si usa. Todo eso tiene que ser igual si usas magnesio, si no usas el agarre que usas en el peso muerto. Todo igual a lo que vas a tener después en competición, en esa toma de marcas que quieras hacer. Esto claro. Vale, pues chicos, ya hemos dicho cómo hay que trabajar, número de series que empezamos, repeticiones de los principales, del resto de movimientos, pues tú te puedes mover como trabajo de hipertrofia, no de fuerza, que esto no es trabajar el sistema nervioso, claro. Te mueves pues igual, entre 6 y 12 repeticiones, sin problema. Número de semanas que tiene que durar, la carga entre 60 y 80%, el RIR, un RIR más amplio. Aquí sí nos centramos ya un poquito más en la carga, ¿vale? Sería más aceptable. Me gusta unir ambos mundos, el tema del porcentaje de tu RM, aunque eso solo lo uso en esta fase, ¿vale? En volumen y picking para el pico de forma. Y me gusta armar la autorregulación, el RIR, para el fase de hipertrofia y fuerza de intensificación. Para estos casos, uno las dos. Vale, cojo la carga y voy apuntando también el RIR, las repeticiones que me voy dejando en recámara en cada serie. Pero las primeras series van a ser un ritmo más largo y la última un ritmo más corto. Importante, todas las series recomendables, ¿vale? Recomendación, todas las series que metas para los básicos, misma carga. Por ejemplo, lunes me toca press de banca. Voy a hacer 3 series de 5 repeticiones, un 3x5. Pues ese 3x5, si lo hago con 80 kilos, tengo que hacer todas las series con 80 kilos. Esas 3 series. Sí que es posible que la primera serie, pues a lo mejor me puedo dejar 4 en recámara y la última, pues me deje en recámara 2 o 1,5. Perfecto. Luego después, el siguiente día, voy a hacer un 2, un 1, perdón, o un 2x4 con 85 kilos. Vale. Cambio el peso de un día a otro, pero en el mismo día mantengo el peso. Es recomendación. Luego ya hay casos particulares, específicos, en los que puedo aumentar la carga, en los que puedo hacer una serie con un peso, otra con otro, pero en principio así, la carga en torno al 60 y al 80%. Ten en cuenta que la idea es que empieces en torno a esto y que cada vez a ese peso le vayas metiendo más series. Puedes meter más series. Si ves que el RIR se te queda muy alto, por ejemplo, que después de acabar la última serie te quedas con un RIR de 5, un RIR exagerado, pues sabes que para el próximo día hay que aumentar la carga, ¿vale? También, aunque te digo 60-80% de tu RM anterior, si tu RM anterior ha subido mucho, obviamente hay que hacerlo con autorregulación, va aumentando o bajando, ¿vale? Entonces de ahí unir los dos mundos. Si tú ves que después de hacerte el 3x5 con 80 kilos, la primera serie prácticamente casi de calentamiento y la última ves que te deja en recámara, yo que sé, 6, una burrada, pues obviamente vas a tener que aumentar la carga. La idea es que en la última serie te dejes unas 2 repeticiones en recámara, poco más, 3 como mucho, ¿vale? Y la primera obviamente te va a dejar más. Vale, pues esto claro, en cuanto a la fase de volumen. Después vamos al picking. También quiero dejar claro que hay muchas formas de hacer tanto el volumen como el pique. Lo que yo te he explicado antes, lineal de subir y baja volumen, puede haber ondulaciones, ¿vale? Un picking básico, como no va a durar mucho, yo directamente meto ondulaciones a lo largo del año, porque no estoy todo el año subiendo y bajando, voy haciendo pequeñas subidas y bajadas,
por la fase de hipertrofia y fuerza, ya durante a lo largo del año sí que hay ondulaciones, pero durante el volumen y el picking sí que me gusta algo más tradicional, me gusta hacer algo lineal, que no sea tan ondulante. Entonces, que se pueda hacer ondulante, que si lo has escuchado, perfecto, pero que en mi caso, como yo lo que estoy explicando es algo básico, no me estoy metiendo a fondo de cómo hacer un volumen y cómo hacer un picking, te digo algo que suele servir. Entonces, algo que suele servir a todo el mundo es hacerlo de esta forma, porque es algún estímulo distinto, está acostumbrado a hacer altibajos de volumen e intensidad, como lo estamos haciendo en la fase de fuerza, de hipertrofia, por ejemplo, que hacemos muchos picos, pues aquí como el estímulo va a ser distinto, porque la idea es que como no eres avanzado, eres principiante intermedio, haces muchas más fases de hipertrofia que mucho volumen, y picking, ¿vale? Como mucho, máximo 2 al año, más no, incluso uno también está bien. Uno cada 2 años, a lo mejor es muy poco, pero tampoco estaría mal. Para empezar, si tú ahora mismo solo quieres crecer, no te hace falta estar compitiendo cada 3 o 4 meses. Simplemente con que a lo mejor saque un pico de forma de este tipo una vez al año o dos, está bien. Entonces, por eso esta estructura te va a servir. Ya diferente al caso de una persona más avanzada o que quiere competir más veces por X situación. Esto sirve solo para aquellas personas que estén respetando todas las clases anteriores que he dicho, ¿vale? Dentro de este contexto. Si no lo haces dentro de este contexto, sí que es posible que no te sirva. Ahí no me comprometo a decirme que esto va a tener efectividad para ti. ¿Sí? Vale, pues dicho esto, vamos con el picking. El picking. Hay diferentes formas de hacer el picking. Bueno, chicos, ¿qué picking te gusta más? A ti, venga, en particular. ¿Has hecho alguna fase de picking? Venga, aunque no estemos en directo, escribe. ¿Qué fase de picking has hecho? Analízalo un poquito. Venga, va. Para que te active un poquito, que te ponga a pensar, que no sea tan aburrido. Venga, escribe un poquito, te dejo 30 segundos para que pongas el picking, la fase de picking que haya hecho, si ha hecho alguna fase de intensificación, cómo la ha hecho. O cómo ha hecho cuando ha intentado sacar un récord. Va, 30 segundos, desglósalo rápido y ahora la comparas con esto. Venga, un poquito más. Escribe, pues no tienes que escribir completamente el número de series, el número de repeticiones, simplemente la estructura general. Si ha aumentado series, ha aumentado el peso, ha ido todos los días a tirar RM, no sé cómo ha hecho, no lo ha hecho nunca. Va, ¿listo? Pues venga, choca la cámara y seguimos. Y ahora, esto que has escrito, si no te ha dado tiempo para el vídeo, lo escribes y seguimos, analízalo, qué diferencias tiene con respecto a lo que te voy a explicar. Si es igual, pues está bien. Si sigue el contexto te va a servir. Si no es igual, aunque no siga el contexto anterior, te va a servir porque es un estímulo nuevo. ¿Vale? Vale, fase de picking. Hay diferentes formas de hacerlo. Se puede hacer más lineal, se puede hacer con más ondulaciones, tal y como he explicado. En cuanto a diferentes formas de hacerlo, me explico. Directamente en la primera semana que pasamos de volumen a picking, pegar una bajada muy drástica en el volumen, o puede hacerlo de forma más lineal o algo más intermedio, una bajada intermedia en el volumen y después seguir bajando. ¿Qué te recomiendo yo? Como yo te estoy diciendo que el volumen que vamos a hacer va a ser corto, pues la bajada que yo haría en el picking sería lineal, o sea, muy levemente, o intermedia, ¿vale? Por ejemplo, si ha acabado el volumen con 10 series de sentadilla, perdón, por ejemplo, 5 series un día, 5 series otra, obviamente de esas 5 series de sentadillas de predominante de rodilla, a lo mejor han sido de sentadilla de competición, vamos a poner 6 series, 4 series un día y 2 series otra, lo otro ha sido auxiliares y demás, directamente tú puedes quitar, para que sea algo moderado, en torno quitar a un 30% aproximadamente, puedes quitar 3 series de golpe, ¿vale? O puedes ir bajando poco a poco, quitar un día, una semana una serie, otra semana 2 series, hasta que al final del picking te quede en la base, que eran esas 5 series, ¿vale? Tú ya puedes hacerlo como decidas, quitando una serie cada semana hasta quedarte en 5, o puedes hacerlo 5, te estoy diciendo por cifra, ¿vale? Por número. Normalmente
es que prácticamente esos son los resultados que te van a dar. Porque si empiezas entre 5 y 7, vas subiendo una serie a la semana, y otra vez que si vas a subir mucho, va a acabar frito. Entonces, a lo mejor quita 2 series hasta que llegue a la base, pero que prácticamente esa es la idea. Otra opción es, en vez de quitar 1 a 1 o 2 a 2, la primera semana quitas 3 series, por ejemplo, 4 de golpe, y luego el resto de semana solo quitas una serie. Va un poco más suave, bajando lo que es el volumen. Primero lo bajas drástico y después vas lineal. Y otra opción es pegar una bajada muy gorda del volumen. Por ejemplo, si ha acabado el volumen con 13 series, pues bajarlo a prácticamente el 50%, bajarlo a 7 series la primera semana y luego las 2 semanas o 3 siguientes bajarle solo una serie. Para gustos, colores. Yo te diría que yo me decantaría por las dos primeras, porque los volúmenes que vamos a hacer aquí no van a ser muy largos, entonces no va a dar tiempo a acumular tanto trabajo. También depende de la fatiga que lleve, ¿vale? Otra cosa que a tener en cuenta, el número de repeticiones. Aquí en el volumen, en el picking, perdón, las repeticiones van a ser menores. Las repeticiones, los ejercicios sigue todo igual, igual que en hipertrofia y fuerza. Una fase era correlativa a la otra. El número de repeticiones pues va a estar entre 1 y 4 repeticiones. ¿Por qué no me metería en 5? Porque va a haber muchísima fatiga, porque el peso que vamos a usar aquí va a ser 85, el peso, la intensidad va a ser mayor de 85%, ¿vale? La intensidad va a ser alta, o sea que como el 85% normalmente nos vamos a poder hacer, depende de cada persona, entre 4 a 6 repeticiones. O sea que ya ves que si tú metes 4 con 85 va a ir listo, ¿vale? Entonces, por eso la repetición es baja, porque tampoco hay que ir al límite, al principio del picking. Obviamente la intensidad relativa también tiene que subir. Por ejemplo, el RIR al principio del picking, por ejemplo, va a tener un RIR 3-2 y al final del picking va a ser un RIR 1 o RIR 0, 0,5, ¿vale? En plan, prácticamente al límite. Y después metemos el taper. Esto quiero que quede claro. Menos repeticiones, más intensidad y el RIR empezamos con un RIR un poquito más alto y lo vamos bajando porque esta intensidad va aumentando cada vez más. Las series, hay que tener en cuenta que como las series van bajando, va a poder meter más intensidad porque no va a acumular tanta fatiga. También tener en cuenta que directamente, aunque mantengan las mismas series del volumen, que la misma es complicado mantenerlo, ¿vale? Las repeticiones que va a hacer van a ser menores, entonces va a recuperar un poquito. Por ejemplo, si tú vienes a hacer un 5x5, por ejemplo, con el 80%, que eso está bastante bien, ¿vale? Vienes a hacer un 5x5 con el 80% de tu anterior RM y ahora, por ejemplo, le sube un 5% más. Y las semanas primeras del picking haces 4 series con el 85%, pero en vez de 5 las haces de 2. Ostras, pues ahí ya el ritmo que se te queda es más alto, ¿vale? Ya no fatiga tanto, porque en ese 85%, un 5 por 2 no te costaría tanto. Obviamente, la siguiente semana, pues metería a lo mejor un 90 o un 87, ya dependiendo de cada persona lo que dure el picking, a la que baja otra serie y cada vez va metiendo más carga, hasta que ya la última semana del picking sea con mucha intensidad. Aquí, básicamente, cuanta más carga traiga del volumen, cuanto más fatigado estés, más va a tener que bajar el número de series y de repeticiones en el picking. Aquí también es importante que este es el punto donde mayor riesgo de lesión va a tener. O sea, justo al empezar el picking y al acabar el volumen. Porque es cuando más fatiga llevas. Y es cuando pasa de acumular mucha fatiga a empezar a meter carga. Entonces, las subidas de peso tienen que ser muy controladas. Máximo 5%. ¿Ok? Y ya te estoy poniendo mucho. 5% de incremento. No sé los autores, otros autores lo que dirán. No te voy a poner referencias científicas. Esto es algo muy pragmático. Algo que quiero que apliques directamente. Y no me voy a meter en eso. Yo te hablo en cuanto a referencias científicas que he visto, en cuanto a lo que yo he aplicado en mi experiencia, y va todo unido. Entonces, no te puedo decir, en este libro pone tal, en tal estudio pone tal. No soy de esa forma, entonces me gusta más lo pragmático.
aunque hay artículos que digan que hasta un 7%, un 10% se puede incrementar, pues sí, de forma general, pero si vienes con una fatiga muy, muy gorda, vienes con mucha carga y te incrementa un 10%, pasas de un 80 a un 90%, pues la lesión se va a asomar bastante. Y te lo digo por experiencia, por haberme roto haciendo el picking, por ser muy bestia, por ser muy burro y pegar incrementos gordos. Entonces, teniendo en cuenta que si estás aquí es porque quieres unir dos modalidades, que no quieres ser hiper mega experto en una, que no quieres ser récord del mundo en una modalidad, porque entonces no podría unir dos, ¿vale? Quieres crecer de forma global. Si quieres crecer de forma global, quieres mejorar tu fuerza global, esto es una carrera más de fondo todavía que si quieres mejorar solo tu fuerza. Que ya el deporte de fuerza es una carrera de fondo, no es un sprint. Pues ya si quieres mejorar las dos modalidades, imagínate, porque te hace falta más tiempo todavía para llegar a tu máximo potencial. Si tú quieres pegar un sprint y te lesionas, da un paso adelante para después dar 5 atrás. Entonces no es recomendable. Por eso te pongo solo 5%. Que llega al final del picking 3 semanas y estás trabajando con el 95%, perfecto, pues tu RM la toma al 100% y si puedes meterle más carga, le metes más carga. Que no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí, aunque metas ese 10% de incremento en esa toma de marca, porque hay menos riesgo de lesión, porque vienes después de haber hecho una descarga, que eso te va a ayudar muchísimo, y después que has disipado toda la fatiga que traías por acumulación de volumen. Porque que quede claro que la fatiga, sobre todo, viene mediante el volumen, no con la intensidad. Con la intensidad genera menos fatiga, así que es verdad que puedes tener más molestias articulares, etcétera, pero no hay tanto riesgo de lesión, ¿vale? Con la intensidad, haciéndolo bien. Entonces, después de una descarga, si tú tienes que incrementar un 10% del último entrenamiento fuerte de sentadilla a tu toma de marca, a tu RM, porque ves que puedes levantarlo o la fallas, no pasa nada. Yo jamás, vamos a tocar madera, jamás me he lesionado en una competición de powerlifting por intentar meter por no sacar un RM, ¿vale? Un RM nuevo. A no ser que trajera pues ya molestias o lesiones anteriores. ¿Que hay atletas que le ha pasado? Sí, pero la estadística juegan a tu favor, ¿vale? Y la estadística al empezar un picking juegan en tu contra. Entonces tú ya decides cómo hacerlo. Yo me decantaría por ser mucho más conservador cuando las estadísticas juegan en mi contra y al final del picking, cuando las estadísticas jueguen a mi favor, pues ya me puedo arriesgar un poquito más, ¿vale? Eso que lo tengas claro. Incrementos cortos. Aquí lo primero que quitamos, vamos quitando series, ¿vale? Reducimos series. Yo te he dicho las tres formas de hacerlo. Más o menos. Lineal. 30% más lineal. Y 50% más lineal. ¿Esto qué significa? Quitar aproximadamente un 30% de la serie y seguir bajando de forma lineal. Quitar un 50% y seguir bajando de forma lineal o directamente bajar de forma lineal. También te digo que cuanto más bajas, obviamente, más carga va a poder meter y menos RIR va a poder usar. Más intensidad relativa. ¿Vale? Y las primeras series que quitamos serían de los ejercicios que son o bien variantes o bien auxiliar, los compensatorios los mantengo. ¿Claro? O sea, que los primeros que quitamos, tanto le llamamos accesorios a estos ejercicios. Primero quitamos los accesorios. Y mantenemos los principales, los que vayamos a hacer la toma de marca. Y más adelante, pues ya obviamente también vamos a tener que ir bajando el volumen de los principales, porque es normal, eso no, que nadie se preocupe, es algo súper común, porque es imposible si no vas quitando volumen, que pueda hacerlo todo, ¿vale? ¿Qué más decirte aquí? Importante, en cuanto al volumen y al picking. Hay movimiento y movimiento. Una vez que te he dicho esto, bueno chicos, hasta aquí todo claro. ¿Sí?
Tiene mucha correlación el picking que ha hecho normalmente a como te estoy explicando aquí. ¿Sí, no? ¿Sí? Vale, pues choca cámara y seguimos. Vamos ahora con el tapering. El tapering no es más que una descarga, que va desde tirar de sentada a la bartola, que es una descarga pasiva, hasta entrenar todos los días. ¿Qué es lo que te diría yo que hiciera? En el tapering sí que seguiría entrenando, me gusta seguir entrenando en el tapering, pero los entrenamientos pueden ser simplemente movilizar, activación un poquito de zona core, activación, trabajo compensatorio y descanso, ¿vale? O trabajar directamente solo con la barra para no perder el movimiento. Aquí sí que es importante que cuanta más fatiga tenga en el picking, más gordo va a tener que ser el tapering. El tapering es la descarga. En el tapering, normalmente, te lo digo por experiencia, yo me suelo pasar mucho haciendo el picking. O sea que ten cuidado, no haga un picking muy agresivo, porque después el tapering puede que necesites más tapering de lo que piensas. A mí suele pasar eso. Suelo meter mucha intensidad en el picking porque prefiero pasarme por exceso que por defecto. Prefiero hacer más a quedarme corto. La sensación de quedarme corto no me gusta. Pensar que podía haber hecho más es algo que no me gusta. Entonces tengo que frenarme y en el picking poner un poquito el freno y hacer un tapering un poquito más largo. Estudia tu caso y selecciona cómo lo haces. Pero prácticamente en el tapering es en bajar la intensidad, un par de días prácticamente bajarla al 30%, mira que estoy diciendo 30% del RM, vamos a poner el tapering de una semana, ¿vale? Pues lunes y martes puedo entrenar al 30% de la 1RM, entrenamos así, miércoles podemos subir al 70, por ejemplo, al 70 de un entrenamiento normal, vamos a poner que competimos el sábado, ¿vale? Jueves vamos a entrenar aproximadamente al 50% y el viernes simplemente activación, ¿vale? Movilidad y activación. ¿Qué pasa con esto? Tal y como te lo estoy planteando. Es algo genérico, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, las intensidades suelen variar, pero normalmente un día que sea medianamente efectivo mete un 70%, un día que prácticamente no quiera hacer nada mete un 30%, en vez de no hacer nada, es mucho más efectivo, va a llevar más sangre al músculo, aunque esté hecho polvo, aunque te apetezca solo comer y dormir. A este tipo de entrenamiento. Hazme caso que yo he hecho de todo y le he cagado muchas veces por solo has comido y dormir. Y un día intermedio, ¿vale? Un 50% en cuanto al tapering. O sea que esto sería un día fuerte del tapering. ¿Por qué lo meto el viernes? El miércoles, perdón. Porque jueves y viernes, 2 días me gusta dejarlos de días suaves y activación. El día de antes hay que hacer activación siempre. 2 días antes sí que me gusta tocar un poco el movimiento, pero ¿por qué digo el 50%? Para no sobrecargarme mucho. Y 3 días antes, que si yo estoy preparado, al 70%. En esta semana, pues sí que podríamos trabajar todos los movimientos todos los días, ¿vale? O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, perfectamente podemos trabajarlos todos, que no habría ningún problema. También, por la carga que está metiendo. Tapering depende de cada persona, hay tapering más gordo, otros más livianos. Normalmente el peso muerto va a tener un tapering más largo, va a tener que hacer más tiempo de descarga. Pues a lo mejor el peso muerto directamente, en vez del 30% el unimartes, el 30% lo tienes que meter el viernes y sábado de la semana anterior, el lunes meter el 70%, el miércoles meter ese 50% y para competir el sábado. Depende de cada persona. Pero el pre de banca necesita, es un tapering para la sentadilla, ¿vale? Este sería para un movimiento tipo sentadilla. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente la sentadilla a esto va a funcionar medianamente bien. El peso muerto necesita un tapering un poquito más largo y necesita mucha menos frecuencia. El pre de banca necesita un tapering más corto y con más frecuencia. Con pre de banca me refiero a todos los movimientos de torso, tanto el pre de banca como la dominada, como el masaje, como los fondos, van a necesitar un tapering más corto que esto. Más corto y se puede usar más intensidad. Y el peso muerto va a necesitar un tapering más largo y con menos frecuencia.
¿vale? No puedes tratar todo el movimiento igual. Igual, aunque no te lo he dicho al principio, te lo digo ahora, la sentadilla va a necesitar algo intermedio en cuanto a volumen y a picking. El peso muerto va a necesitar mucho más picking que volumen, que fase de volumen, porque va a hacer falta más tiempo para adaptarte a las cargas tan altas. Y el resto de movimientos, press de banca, dominada, fondo y muscle up, va a hacer falta mucho menos picking y más volumen. O sea que si las sentadillas son 4 semanas de volumen, 4 de picking, el peso muerto sería 3 semanas de volumen y 5 de picking, y press de banca, fondo, dominada y muscle up serían 5 semanas o incluso 6 de volumen y 3 o 2 de picking, ¿vale? Esto, que quede claro, no te lo voy a escribir, ya te lo he dicho aquí claro, para el vídeo y lo vas apuntando si quieres, pero siempre el peso muerto va a necesitar un picking más largo, porque va a necesitar más descarga, la sentadilla algo intermedio y los movimientos de torso un picking más corto. Necesitan acumular más para después mejorar. ¿Claro? Pues chicos, ya os he dicho cómo hacer esa toma de marca. Aunque no es muy específico, te da el plan de acción a seguir, ¿vale? Nos queda una fase más, la siguiente, una fase más, una clase más de contenido, donde te voy a explicar el calentamiento, donde te voy a explicar cómo meter el trabajo de cardio, cuándo lo haría yo, que el trabajo metabólico también es importante, tienes que meterlo, como yo lo hago, no te voy a hablar específico de intensidades ni nada de eso, simplemente por salud cardiovascular y para seguir mejorando, seguir creciendo. Dentro del calentamiento te voy a explicar cómo activamos, la activación que debería hacer, movilización, serie de aproximación y flexibilidad. Te voy a hablar de la musculatura que más debes estirar, ¿vale? Que eso va al final del entreno y en sesiones aparte. Y en cuanto al ejercicio de trabajo correctivo y compensatorio, donde te debes centrar, en qué zonas te debes centrar, cuáles son más importantes y un ejercicio mínimo básico para trabajarlo, ¿vale? Y por último, la última clase, donde te desgloso una programación completa de los ejercicios que ya te dije en la fase de hipertrofia. De estos mismos ejercicios, yo te digo, si quieres, hazlo tú por tu cuenta, como tú quieras, y después la corriges, pero al final va a tener un ejemplo tipo donde va a ser una clase dedicada a escribirte en la pizarra cómo programo yo, cómo lo haría, para que me veas desde cero dónde me centro, cómo lo hago, cómo incremento, cómo cuadro este puzzle, porque al fin y al cabo es cuadrar un puzzle, hacer una programación, cómo lo hago para ir mejorando y que de verdad sea eficiente. Vale, chicos, pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí viendo este curso. Espero que os esté ayudando. Las dudas que tengáis, me las escribí aquí. Ahí estará. Alberto Arjona. Gym Lifting. ¿Vale? ¿Tenéis dudas? Me lo preguntáis sin problema. Pues muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la próxima.